La diferencia entre una buena estrategia y una buena ejecución. ¿Qué ves de la ejecución y de la estrategia? Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es en la estrategia, en la planeación, también ser realista. O sea, obviamente se vale soñar, pero yo creo que paso a paso. Poner objetivos claros, objetivos cumplibles, medibles, para luego poderlos ejecutar. Porque muchas personas tienen sueños muy grandes, pero siento que los objetivos son muy cortos. Entonces, como que en un año ya quiero ser la empresa más grande de tal cosa y uno dice, pues las que llevan ahí llevan 100 años, pues sí, tú podrás ser muy pilo, muy soñador, pero también hay que ser aterrizado. Hola a todos, un gusto saludarlos en la primera temporada de En el Sofá de Lozada and Partners. Este es un espacio pensado y diseñado para compartir historias, decisiones, aciertos y errores que se viven desde la perspectiva del mundo tributario, financiero y fiscal en las diferentes organizaciones que ya tienen cierta estabilidad, han tenido un crecimiento organizado. Este espacio es con la intención precisamente de aprender y de compartir todo eso que de repente no vemos en las organizaciones, no es muy evidente, y bueno, eso es básicamente lo que buscamos a través de la generación de este tipo de contenido desde Lozada. El día de hoy traemos una historia muy especial, es nuestra historia, la historia de Lozada and Partners. Somos una organización que cuenta con más de 100 funcionarios, más de 15 años de experiencia, acompañando a las organizaciones en su estrategia financiera, tributaria y fiscal. En esta oportunidad traemos una historia muy especial que es la nuestra. Por este motivo nos acompaña Juan Camilo Lozada, nuestro CEO. Bienvenido, Juan Camilo. Muchas gracias por el espacio, Natalia. Ya con esa introducción, pues ya no sé qué más decir, ¿no? Porque creo que lo dijiste todo. Pero bueno, muchas gracias por el espacio. Me siento muy orgulloso de comenzar estos podcasts dentro de la organización. Creo que lo ameritan y espero que por acá pasen muchas personas y muchos clientes, empleados que nos ayuden a contar nuestra historia, ¿no? Así va a ser, y precisamente, Juan Camilo, este espacio es pensado con la necesidad de no solo compartir los resultados que vivimos desde Lozada actualmente, sino también de conocer esas historias que están detrás, esos errores y esas decisiones que nos han traído hasta este momento. Por eso consideramos importante, más allá de hablar de los mismos resultados, es conocer a las personas que están detrás de esta historia, y por eso nos encantaría conocerte más allá de tu rol de CEO fundador de Lozada. ¿Quién es Juan Camilo Lozada? Pues Juan Camilo Lozada es un soñador, una persona que siempre está muy positiva. Creo que fue una de las enseñanzas que me dejó mi madre, de siempre ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Siempre aprender de los errores, como tú dices, de las experiencias, qué se puede aprender, qué se puede conocer, qué se puede mejorar con los temas. Mi nombre, pues como lo dices, es Juan Camilo Lozada, el fundador de esta hermosa compañía. Soy padre de familia y esposo. Tengo 2 hijos que amo, que son pues parte fundamental de mi vida, como de mis fuerzas y de mi motivación. Benjamín y Juan Martín Lozada, y esposo de Diana Carolina Ríos. Espectacular, espectacular. Eso queremos ver de ti el día de hoy, esa parte humana que es la que pues tanto nos conecta. Finalmente, a la larga, los resultados financieros y de empresa no lo son todos, sino también eso como contribuye a compartir esos favores de la vida y con la familia, con las personas que uno ama. Juan Camilo, quiero que vayamos desde los inicios. Venimos de un contexto en el que nada estaba garantizado. Yo quisiera saber la educación, qué rol jugó en tu proceso de crecimiento y para llegar a ser la persona que eres actualmente. Yo te confieso un poco la historia de Juan Camilo. Le genera una oportunidad laboral cuando tenía más o menos como unos 17 años, había recién salido del colegio, y bueno, por cosas del destino entró a una compañía que era una firma contable. Entonces allí ingreso como de mensajero, como de temas varios, como de todero, en donde pues mi rol principal era como radicar facturación, que en esa época pues todo era de papel, era otro mundo. Y luego segundo era presentar impuestos, que también se hacían de papel, en esfero, a mano. En esa época pues se tenían que presentar los impuestos así fueran en ceros, y en la firma que nosotros llevábamos pues teníamos muchas compañías como inactivas. Eso fácilmente eran 20-30 impuestos por temporada. Recuerdo mucho que llegar a los bancos, me acuerdo que me tocaba esconder los impuestos porque si me miraba el de atrás como que me daba mala vibra, y pues obviamente lo entendía porque pues fácilmente me iba a quedar una hora ahí con el cajero. Entonces pues ahí empieza la historia del tema contable, pero siempre tuve en mi mente el tema soñador, ¿no? O sea, siempre quise ser empresario, siempre me ha gustado estar moviéndome
en el mundo más como de los empresarios, no tan el contable. De hecho, me creo más empresario que contador, sin decir que no amo mi profesión. Y ahí empieza el sueño, ¿no? Entonces comienzo en esta firma, luego como a los 6 meses, conectando con tu pregunta, definitivamente ya empiezo a conocer ya más la parte técnica de la profesión y definitivamente sí digo, yo quiero estudiar, porque yo en esa época trabajaba con 2 personas, las cuales habían hecho como un auxiliar, pero les faltaba la profesión y yo como que decía, no quiero eso para mí, ¿no? O sea, sí definitivamente sí necesitaba o sí sabía que se necesitaba como tal la educación profesional. Entonces ahí tomo la decisión pues, de comenzar mi carrera en estudios de contaduría, empiezo a estudiar de noche, entonces trabajaba en la mañana en la firma, en la noche pues estudiaba en la Universidad de San Martín y así hice todo mi rol, ¿no? Así duré como 5 años en la firma estudiando y trabajando y bueno, poco a poco también empezamos a crecer dentro de la firma. Creo que cuando tomé la decisión de retirarme, pues ya éramos como 15 personas, cuando yo llegué éramos solo 3 o 4 y prácticamente en esa época yo manejaba ya casi que gran parte de la firma, entonces pues tomo la decisión de retirarme básicamente por un tema de emprendimiento. Yo estaba más o menos ya ahí como en los 25 años y arranco con un negocio de yogures, de productos de aseo y bueno, nos empieza a ir muy bien. Entonces tomo la decisión, no tenía nada que perder. Yo decía, pues lo peor que puede pasar es que llegue a la casa y diga que no tengo, que necesito que me den de comer, cosa que siempre pasó. Entonces nada, ahí comienzo el tema de emprendimiento. Fue un proyecto muy bonito que duró aproximadamente unos 2 años y lo mismo, o sea, fue entre comillas un fracaso total porque perdimos plata, perdimos tiempo, pero se ganó mucha experiencia, ¿no? De ya uno a los 25 años tener empleados, tener fracasos que para mí, vuelvo, insisto, nunca fue un fracaso. Y ahí comenzamos, ¿no? Entonces ya después de los 2 años tomo la decisión de cerrar la empresa porque definitivamente no nos estaba yendo muy bien y ahí tomo la decisión de comenzar pues lo que había estudiado y lo que había aprendido, que sentía que me iba muy bien. Una persona muy cercana pues me llama y me dice, Juan Camilo, necesito que me ayude con el tema contable. Yo le dije, listo, no tengo ningún problema y ahí arrancamos con nuestro primer cliente, que era Hunting and Selection, y bueno, pues era un cliente que yo ya conocía. De hecho pues se conecta en la historia porque aquí prácticamente conozco también a mi esposa. Okay. Entonces es una empresa que yo quise mucho y bueno, hoy en día ha evolucionado y pues sigue estando y pues sigue siendo uno de mis clientes favoritos principales. O sea, el dueño me llama y dice, pero no me va a dejar de contestar, y yo no, nunca. Entonces ahí comienza la historia y ahí poco a poco el crecimiento. Nuestra compañía hasta estos días, a excepción de que ya vamos cambiando, siempre ha sido con un crecimiento orgánico. O sea, siempre ha sido como del voz a voz, de que el cliente nos recomienda y bueno, pues como tú decías, hoy en día estamos cerca de los 100 empleados, estamos como con una cartera de 250 clientes corporativos, multinacionales, que cotizan en bolsas de Nueva York, en bolsas de Colombia y bueno, ahí hemos estado poco a poco con ese crecimiento. Espectacular, Juan Camilo. Gracias por compartir esa información tan valiosa. Ya vimos que, bueno, la educación es uno de los pilares fundamentales para tener aspiraciones en la vida de crecer y de consolidar una empresa. Yo también quisiera preguntarte qué rol jugaron los valores, qué valores te han acompañado hasta este momento, para qué te han servido en este proceso de consolidar a Losada. Uy, yo creo que hay varios, pero puntualmente el tema de la honestidad, y honestidad no solo aplica a no quererse robar lo que no es de uno, ¿no? Sino honestidad es ser transparente con el cliente y decirle, mire, la embarramos, decirle, no se puede, sí se puede, poder mirar a las personas, sean empleados, sean clientes, y tener los temas claros, ¿no? Como decir, ser honesto en las conversaciones. Hemos cometido errores, muchos. Me ha pasado que me he sentado con el cliente y la he embarrado, inclusive yo mismo, donde le digo, no, mira, se presentó tarde, pero pues déjame yo soluciono, déjame yo reviso el tema. Entonces yo creo que ese tema de valor de la honestidad es muy importante pues para la profesión, porque al final uno quisiera como escuchar la verdad y no como que lo llenen a uno como de cuentos cuando tú contratas un profesional de esta área, ¿no? Del área contable, en el derecho, que son profesiones como en teoría un poco exactas o que tienen también muchas aristas. Es poder tener esa confianza y esos valores de tener credibilidad frente a las demás personas. Completamente, Juan Camilo, tal cual las organizaciones se comportan de acuerdo a las personas que las habitan, y tal cual yo me imagino que en tu rol de líder
transmitir esa transparencia hacia el trato con los clientes, esa honestidad, hace parte de la conducta de la organización como tal, de cómo avanzamos con los clientes. Ok, vamos a hablar ahora de otro tema importante y es devolvernos un poco en qué momento empezaste a sentir o empezaste a verte como el emprendedor que querías ser y el líder que querías ser. ¿En qué momento sentiste ese llamado y dijiste, yo me siento capaz de crear una empresa, de tener funcionarios, de traer clientes importantes y de liderarla? Pues todavía no sé en qué momento, no sé si ha pasado o no. Lo que pasa es que ha sido un crecimiento que más como bondades y temas de bendiciones por parte de Dios que creo mucho. Porque no, ha sido como que hay veces yo me siento y como que miro con el espejo retrovisor y no sé en qué momento. Lo que, como te decía desde un principio, siempre quise ser emprendedor, o sea, desde que era muy niño siempre estuve como pendiente como de los negocios, de qué podemos hacer, qué podemos vender, qué podemos traer, como muy inquieto en esa área. Yo creo que de pronto una parte fundamental en la profesión y en Losada tuvo que ver con una inversión que hice en una compañía que también quiero mucho y que hoy hago parte y soy accionista, que es el grupo IMS. Esto yo creo que ahí dividió el tema en dos Losada, porque hasta ese momento Losada prácticamente era yo. O sea, tenía empleados, pero yo hacía de todo, desde el café hasta ir a radicar la factura, conciliar el banco, hacer las declaraciones de renta, y yo en esa época tenía un equipo, no sé, por ahí de unas 10 personas, ya no éramos tan pequeños, pero ese sí fue como un momento importante en Losada, porque cuando tomo la decisión de asociarme con estas dos personas, pues me alejo de la operación de Losada. Casi que lo dejo solo para tomar el rol en la nueva compañía, y eso hace que irónicamente las personas que estaban ahí pues ya no tengan a quién más acudir sino a ellos mismos. Y eso yo creo que fue un tema importante para la compañía, porque ahí es donde la compañía como que empieza a, como cuando tú sueltas a un hijo de, no sé, 18 o 20 años y ya usted se tiene que defender solo, ya de aquí para adelante yo ya no le doy nada. Entonces eso fue Losada. Cuando yo tomo la decisión, me aparto un poco del tema operativo, es cuando Losada realmente comienza a crecer. Entonces creo que el problema era yo. Es que a veces delegar es, creo que muy complicado. A veces los líderes o los dueños de las organizaciones son muy paternales o maternales con sus negocios, pero creo que sí, el éxito de todo está en saber delegar, en entregar, en confiar en sus empleados. Y como tú lo has dicho, los funcionarios de Losada, las personas que han llegado a Losada, los consideras superhéroes, o sea, tal cual, que son, hacen muy bien su trabajo y los has visto en los resultados o en lo que te cuentan los clientes de su experiencia con el servicio. Yo creo que eso es de los pilares más importantes que tenemos hoy en día en la compañía, y es el equipo de trabajo. O sea, desde el área de recursos humanos, trayendo un talento excepcional, hasta las personas que hoy en día hacen parte del equipo directivo de la compañía. O sea, yo me siento que estoy como con el Real Madrid. O sea, es una cantidad de cracks por donde yo veo a Cristiano Ronaldo, a Ronaldo, Roberto Carlos, a David Beckham, porque de verdad me siento muy orgulloso del equipo que hemos construido, porque ha sido una construcción entre todos. De hecho, casi que de mí ya no depende. Entonces yo hoy en día como que cada uno organiza sus equipos, pero las personas y líderes que hoy en día tiene Losada, yo creo que es un tema, yo que conozco en teoría pues tanto este mundo corporativo y este tipo de negocio, me doy cuenta que tengo las personas más excepcionales y cada día llegan más grandes, y eso es un tema de confianza y de lo que volvemos a conectar con lo anterior, de poder soltar o poder ir a vender, porque te decía, pues a mí algo que me gusta es poder vender honestidad, o sea, ser honesto, no vender como mentiras, como, sí, porque se ve mucho en los comerciales, obviamente no es tu caso, pero sí, normalmente los comerciales le venden a uno mucho humo, Y al y final en eso todo el siempre sentido se de la nota, palabra. ¿no? Y siempre se nota tarde que temprano, siempre va a ser muy evidente para un cliente cuando no hay consistencia. Entonces, tú lo acabas de decir también, eso es un superpoder de los líderes, de saber seleccionar a su equipo adecuadamente. También por tu tranquilidad mental, me imagino yo, porque tú ya relajarte y apartarte un momento del negocio teniendo la tranquilidad de que todos están haciendo lo que corresponde y más, puede ser como lo mejor que le puede pasar a un líder. Sí, definitivamente uno, pues hay que saberse rodear. O sea, si me preguntas un consejo, definitivamente hay que saberse rodear de personas que le enseñen a uno, que lo ayuden a crecer. Normalmente uno como líder, pues cree que el único que sabe es uno, ¿no? Pues no lo digo por mí, pero sí normalmente en las organizaciones, como tú lo decías, se vuelven paternalistas. Entonces, si yo no lo hago, es que las cosas se hacen mal. Soy el único, y eso es totalmente falso. Al final decía, creo que el creador de Amazon, si no estoy mal,
mal, que hay que traer siempre a los mejores y dejarlos hacer su trabajo. Entonces al final eso lo resume todo, o sea, no saca uno sabiendo hacer todo si al final pues la organización se muere cuando uno no esté. Entonces yo creo que al Totalmente. final el éxito es poderse rodear de gente con buenas capacidades y lo que yo te decía inicialmente, cuando yo voy, que me encanta también el área comercial, de hecho creo que es lo que mejor sé hacer, y me presentan unos retos importantes, problemas de fondo que tienen la estructura financiera desordenada, temas complejos, multinacionales con muchas operaciones, pues uno como que dice, me siento tranquilo porque tengo un equipo atrás que me respalda y yo sé que ese equipo lo puede solucionar y no me equivoco, o sea, obviamente hay problemas, hay temas que uno de pronto proyecta cosas y no se dan en la realidad, pero pues al final el éxito es saberlo solucionar. O sea, problemas siempre van a haber, errores siempre van a haber. El éxito es uno cómo los toma y cómo los soluciona. Sabes que a mí me encanta ver y escuchar muchos podcasts. Hay uno que me gusta mucho puntualmente, que es de Andrés Bilbao, el creador de 30X, de Rappi y todo esto. Y él siempre dice, no sirve de nada si mi negocio funciona como un taxi. Si el día que yo me bajo deja de funcionar, el secreto de los negocios es tal cual, ese saber delegar, ese saber entregar, ese saber organizar. Y creo que en eso ha sido muy exitoso y ese es el secreto pues de cualquier organización. Poderse bajar del taxi y que el taxi siga funcionando y O siga que funcione sí, mejor. y que ande mejor, Que es lo exactamente, que siento que me exactamente. pasa a mí. O sea, cuando me alejo un poco de los temas, como que funcionan mejor. De todas maneras, es difícil porque al final las compañías se vuelven como los hijos de uno, ¿no? Entonces uno quiere como que se caigan, como cuidarlas, pero pues al final toca dejarlos caer, toca que aprendan porque si no, pues siempre voy a tener que yo manejar el taxi y pues el día que Totalmente. no pueda o que me enferme o que no sé qué cosa, pues al final hasta ahí llegó el emprendimiento. Sí, y también creo que enamorarse de los errores está bien, o sea, abrazar el error es precisamente lo que nos va a llevar cada vez a hacer más, a afinar más la máquina y hacer las cosas mejor. Y respecto a eso quería hacerte otra pregunta. Yo me imagino que ya con la experiencia de Losada, que ya vemos que es una experiencia exitosa, que está muy bien organizada, me imagino que no fue así al principio. Tú ahorita nos mencionaste que tuviste unos primeros inicios de emprendimiento en otros negocios, en otras industrias completamente diferentes y que fue un fracaso. Cuéntanos un poco de esos fracasos y de esos emprendimientos que inicialmente no funcionaron. Pues puntualmente fue un tema, una comercializadora que teníamos de lácteos que empezamos a crecer mucho, pero después como que todo fue parte como de una espuma que creció y después se desapareció. Pero nada, o sea, nunca me sentí ni frustrado, siempre dije, pues siempre di lo mejor que yo pude dar, o sea, como que me quedaba la sensación de que hice todo lo posible por sacar adelante el proyecto, pero no se dio. Entonces, cuando tú lo entregas todo, cuando tú lo haces todo, pues al final dices, pues nada, simplemente hace parte de la vida. Y esto, pues como te decía al principio, soy tenista, frustrado de profesión, me es encantado haber jugado profesionalmente porque amo mucho ese deporte. Es un deporte que el que lo juega sabe de qué estoy hablando porque no es un solo tema físico, no es un tema de tener el deporte como tal o la habilidad, sino es un tema muy mental. El tenis es un tema mental en el aspecto que, o sea, juegas tú contigo mismo. ¿Sí? Entonces en los momentos más críticos es donde tú tienes que jugar bien, jugar calmado, pero los nervios llegan. Entonces al final es eso, cuando tú juegas un partido y lo das todo, hiciste todo lo posible, pero al final el oponente es mejor que tú, pues sí, uno se siente triste, de pronto un poco frustrado, pero al final uno no debe de tirarse al piso a llorar siempre y cuando uno haya hecho bien las cosas, ¿sí? Si tú crees que lo hiciste bien, igual el resultado no se dio, no importa. Que hay veces incluso hay partidos que uno gana, pero uno sabe que no jugó bien, que hizo malas cosas y ahí sí me siento un poco más frustrado, pero cuando lo doy todo en la cancha, creo que no pasa nada y eso fue lo que me pasó en su momento. Cuando termino esa etapa de vida, pues ahí es que tomo la decisión, pues yo dije, pues yo estudié esto, yo sé esto, me fue muy bien en esto, porque pues modestia aparte entré en teoría como un mensajero y salí casi como el gerente de la firma, entonces con 5 años de experiencia que relativamente eran pocos, entonces yo dije, pues yo algo bueno debo de tener, siempre he creído mucho en mí. Y bueno, pues ahí tomo la decisión y ahí arrancamos, pero siempre con mentalidad ganadora. O sea, a pesar de las derrotas, como que cuando tomé la decisión la tomé muy bien. Yo recuerdo mucho estar en mi casa, pues no tenía jefe, no tenía nada, 25, 26 años, uno todavía relativamente es muy chiquito. Entonces cuando tomo la decisión de decir voy a ser contador, ya siendo contador, ¿no? Pero pues voy a empezar el emprendimiento en lo que sé. Lo primero que dije un día es, me levanté, me bañé, me tomé un café y dije, me voy a poner corbata. En esa época se utilizaba mucho la corbata y me ponía corbata trabajando desde mi casa porque pues no tenía ni oficina ni nada, solo tenía un computador que me lo regaló de hecho mi jefe de la firma
problema fue el detalle que me dio cuando tomé la decisión de irme. Teníamos una excelente relación. Me dijo, Juanca, te entrego este computador porque sé que lo vas a necesitar. Y me regaló un computador nuevo, un Dell hermoso, y yo pues fue un detalle. Y nada, me levanté, dije, pucha, si voy a tomar la decisión de ser contador, tengo que hacerlo bien. 5:30, 6 de la mañana, me bañé, me tomé mi café, me puse corbata porque estaba pues en la casa. Uno dice, no, pues sudadera. Pero que mentalmente yo dije, no, esta vaina no, o sea, tengo que creerlo. Totalmente. Y para creerlo me puse el vestido, me miré en el espejo y dije, bueno, de aquí en adelante empieza esto. Ya los yogures pasan a otro plano, ya eso pasó y ya empiezo a ser contador. Empezaste a Y ahí habitar tu empecé, película, la sí, película sí, sí, completa de me verte como acuerdo, líder, de sí, sí, sí. proyectarte Y desde de otro cómo uno te dice, pues ves. está en la casa, pues se pone la pijama o una sudadera, Total. no, yo dije no. Y yo me acuerdo que cuando bajó pues una tía a saludarme, me dice, ¿y usted qué hace así? ¿Se va para una entrevista? Y yo no, pues hoy empiezo mi nuevo rol de contador y bueno, así fue y poco a poco, como te decía, pues fue creciendo por el voz a voz, ¿no? De que una empresa te recomendaba otra y bueno, ese ha sido el crecimiento que hoy en día tiene los Adam Partners. Y el voz a voz finalmente es la respuesta al trabajo bien hecho, ¿no? O sea, creo que no hay mejor publicidad sobre la faz de la tierra que A mí, clientes que nos recomiendan. a mí me causa mucha, pues entre risa y de esa risa nerviosa, porque cuando hay veces me llama algún cliente o un prospecto de cliente, me dice, no, es que tal persona lo recomendó y eso mejor dicho que usted es esto y lo otro. Y yo, pucha, como que me da hasta pena porque es mucha responsabilidad, ¿no? Pero muchas veces, por no decir la mayoría, pues después de un tiempo me dicen, efectivamente fue la mejor recomendación que me pudieron haber hecho en la vida. Me ha pasado con muchos clientes que, de hecho, los que me recomendaron en algún momento me dicen, hola, no, hablé con Pepito Pérez y mejor dicho que estaba feliz, que mejor dicho que lo máximo, que no sé qué cosa. Así sí lo sigo recomendando. Entonces es un tema de honestidad, de trabajar bien, pues de trabajar. O sea, al final es amar el trabajo, hacer las cosas bien. Yo le digo mucho eso a mis hijos. O sea, si tú te vas a meter a hacer algo, lo tienes que hacer bien. ¿Sí? Totalmente. Tienes que empezarlo y terminarlo. Que pueda que no funcione, pueda que sea un fracaso, pero que tú te sientas cómodo contigo mismo de decir, lo hice todo, lo entregué todo y simplemente el resultado no se dio. Pero desde mi punto de vista, estuvo todo lo que tenía a mi alcance para poderlo hacer. Perfecto, Juan Camilo. Bueno, ahora quiero que entremos un poco más al corazón de Losada. Vamos a hablar ya más de esas decisiones, de esos errores, de las implicaciones que ha tenido para ti la construcción de la empresa. Cuando arrancaste Losada, ¿qué miedos tenías? Tú decías, ok, tengo las ganas, tengo el conocimiento, yo ya demostré que podía, ya me gradué de contador, ahora ¿qué puede salir mal? O sea, yo ya estoy haciendo todo lo que puedo, pero ¿qué puede salir mal? No, yo creo que, y lo recuerdo mucho, si era miedo, porque pues no voy a decir que no. Normalmente cuando yo trabajaba en la firma y pasaba algo, pues yo siempre le botaba como la pelota a mi jefe, ¿no? Como pasó esto, ahí le dejo ese valor y salía pitado. Y entonces cuando empecé solo, se llegó el momento de una decisión difícil y yo decía, ahora, ¿a quién le boto la pelota? No tenía a quién decirle esa responsabilidad. En esa época no había ni ChatGPT ni nada de esas cosas. Entonces, nada, era mirarse al espejo y decir, bueno, pues aquí nos tocó tomar una decisión para bien o para mal y si sale mal, pues a responderle al cliente porque pues no hay otro. Entonces, realmente ese fue el miedo, como no tener a quién acudir. Normalmente en la firma pues éramos más profesionales, entonces tú acudías al uno, al otro, pero aquí no, entonces, irónicamente, casi que en la firma todos acudían a mí, excepto mi jefe, o incluso hay veces también el jefe. Pero cuando tomo la decisión y ya empiezo el emprendimiento del área contable, pues sí, ese era el más grande temor, como no tener a quien contarle qué poder hacer, porque normalmente en esta profesión pues hay un tema y hay 5 salidas. Ujú. Sí, porque pues en el tema tributario, en el tema del derecho, no todo es palabra divina, no todo está escrito, entonces tú sí tienes que tomar decisiones, si aplicas un artículo, si aplicas el otro, si te vas por un beneficio, si te vas por el otro, pero al final no tienes a quién decirle. Entonces ese era de los más grandes temores que de hecho y todavía existe. Pues imagínate el mérito y la confianza que hay que ganar para que nuestros clientes confíen su estrategia financiera en nosotros, ¿no? O sea, entender cada industria, las diferentes necesidades, ver la forma de nosotros retornar esa responsabilidad que han depositado en nosotros en una buena estrategia, en una calidad en el servicio. Y me parece impresionante cómo
poder retribuir inteligentemente y acertadamente en el servicio de lo que prestamos desde Losada. Perfecto, Juan Camilo, listo. Quiero pasar con otra pregunta acerca de la trayectoria en Losada y es, ¿qué decisión te marcó en el camino de Losada? O sea, algo que haya sido para ti radical, como la que me contabas de un día decidí siempre estar encorbatado, porque tal cual nosotros desde finanzas siempre tenemos que proyectar ese tipo de confianza. De pronto haciendo memoria, así como la corbata también, cuando yo empiezo a crecer, es decir, en clientes, porque ahí todavía estaba muy solo yo, pues contrato una persona y dentro de esta empresa que te mencionaba, que fue pues de las primeras, mi jefe muy querido, pues digo jefe porque era el dueño de la compañía, me prestó un espacio y no me cobraba. Entonces yo estaba dentro de la empresa, yo tenía mi propia oficina y me dijo como tómela, no hay ningún problema, no me pague arriendo, ¿sí? Siempre fue muy querido. Pero yo me sentía incómodo. Entonces una de las decisiones iba una vez pasando y estaban como remodelando una casa para hacer un cowork. Entonces yo entré a preguntar pues cuánto costaba y pues para mí era carísimo, o sea, era casi que la mitad de lo que yo me ganaba. Al otro día volví a pasar y le dije a la señora que si me hacía un descuento porque pues estaba hasta ahora en obra negra, yo iba a ser el primer cliente. Entonces la señora me dijo, bueno, listo, porque eran, no sé, estaban adecuando como para 30 oficinas, pero pues eso estaba en obra negra. Y ahí me hizo un pequeño descuento y ahí tomé una decisión, porque yo sentía que estando en ese lugar pues no iba a crecer. Entonces siempre he pensado eso, en el crecimiento. Entonces podía estar en un lugar cómodo, pues no pagaba arriendo, no, sí, pero no era lo que yo quería. Yo quería tener mi propia firma, tenía que tener mi propia empresa y pues creo que así no lo iba a lograr. Entonces tomo la decisión, de hecho cuando me pasé estaba en obra negra todavía y fue una de las decisiones importantes, pero también como teniendo la visión de crecimiento, como no me quiero quedar ahí en un espacio pequeño porque pues al final no puedo meter personas y tomé la decisión y la decisión se tomó y empecé solo en esa oficina, pero pues como a los 6 meses era una oficina que cabía yo y paré de contar, como a los 6 meses eso la remodelé y ya cabíamos como unas 5 o 6 personas y literalmente como al año ya estábamos full. Entonces es como ese pensamiento de como dejar esos lugares cómodos. Totalmente. Dejar esos lugares cómodos, ir a los que nos incomodan, ir a los que nos retan, ¿sí? Como personas, como profesionales, los lugares cómodos no funcionan. O sea, funcionan mientras uno logra la comodidad, pero ya después hay que salir, si realmente tú quieres crecer. Totalmente, asumir esa responsabilidad de adquirir un arriendo, de responder por los funcionarios, de todo, de alguna forma obliga a buscar esos resultados, a buscar esos clientes que definitivamente son los que nos han traído hasta este momento. Ya nos mencionaste un poco de todo, de esas decisiones, de esos errores, de esos aciertos, del papel de la educación. Quiero preguntarte la mentalidad, ¿qué precio ha jugado en este camino? Yo veo que tienes una mentalidad que siempre ha estado clarísima en torno a tu rol de liderazgo, en torno a que tenías clarísimo que querías una empresa grande, no, en torno a que no te sentías cómodo en los lugares cómodos, por decirlo así, que siempre para ti fue un reto. ¿Cómo llegaste a esa mentalidad? También nos contabas ahora que te gusta el tenis, entonces me imagino que eso hace parte Sí, va también muy de cómo ligado. manejas tu mentalidad Va muy de ligado el ganador. tema y yo creo que el tenis para mí en la vida es eso, porque lo llevo tanto en el juego como en la vida profesional. De hecho, mi esposa me dice, yo no logro entender tú cómo haces, o sea, yo voy y veo que estás perdiendo 6-1, 5-0, o sea, así ya, y lo normal de un jugador es pues tirar la toalla, la raqueta o qué sé yo, sí, como ya verse como retirado. Yo personalmente he ganado partidos en donde literalmente voy así, 6-1, 5-0 y por cosas del destino el jugador se lesiona o simplemente empiezo a darle la vuelta al partido. Entonces la mentalidad es total, o sea, si yo pudiera enseñarle pues a las personas y a mis hijos es siempre tener una mentalidad positiva, siempre, siempre. Yo he pasado por momentos muy duros en mi vida, pues falleció mi mamá, mi hermano mayor y fueron temas muy complejos, ¿sabes? O sea, fueron temas muy difíciles de dolor, del por qué, ¿sí? Preguntarse a Dios por qué, si era una persona perfecta, si te amaba. Entonces son cosas como que cuestan, ¿no? Pero al final es mentalmente quitar esas cosas negativas, o sea, como, porque al final nos llegan, ¿no? A todos, ¿no? A todos los seres humanos nos llegan las cosas buenas y las cosas malas a la mente y al final es tú sí o sí decirle a esas ideas o a esos pensamientos positivos que ganen sobre los negativos.
Entonces, mentalidad siempre, pues más que ganadora, porque al final en la vida se gana y se pierde, ¿sí? También decir, no, entonces el día que perdimos, pues no, nos frustramos. Al final, más que eso, es siempre mirar el vaso medio lleno. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo me puedo levantar de esto? ¿Qué tengo que hacer para no volver a repetir esto? Entonces, pero muy en la mente, como trabajar. La mente es como el deporte y como la vida. Hay que también entrenarla, hay que también educarla. Entonces, pues lo que tú dices, hoy en día ya tenemos muchas herramientas, o sea, un podcast. De hecho, ahorita estoy viendo unos videos en YouTube de como empresarios exitosos. Entonces, por ejemplo, de Nemesio Camacho, que donó las tierras, o sea, una persona que vino del campo, que vino de la nada y terminó siendo uno de los multimillonarios de la época y a punta de trabajo. Entonces, es como empezar a mirar eso, a educar la mente en cosas positivas. Esa mentalidad tal cual como lo dices es muy importante, el hecho de no rendirse, y creo que eso es una mentalidad muy de deportista. O sea, creo que si alguien, que las personas que tienen eso supremamente claro es el deportista, el de caerse y volverse a levantar sin importar lo que suceda. ¿Quién es tu tenista favorito? No, eso sí es fácil. Primera pregunta fácil. No, Rafael Nadal, Rafael definitivamente. Nadal, Sí, no, claro, yo es un soy. clásico, de acuerdo. Rafa era mágico, o sea, tuve la oportunidad de verlo, pues, en persona y verlo jugar y todos los partidos, o sea, realmente Rafa siempre ha sido y pues yo creo que ya moriré ahí, no sé si de pronto venga otro diferente, pero creo que va a ser mi deportista favorito en toda la historia. Juan Camilo, y si tuvieras la oportunidad de armar al tenista ideal, ¿cómo lo armarías? Bueno, eso también es ¿Qué fácil, ¿no? competencias le Lo que pondrías? pasa es que yo soy de otra generación de Roger Federer, o sea, ahorita pues está Sinner, Alcaraz, que juegan un montón, pero se me hace que juegan ya muy robotizados, o sea, tan perfectos que como que se pierde un poquito la esencia. Pero definitivamente pues la garra de Rafa, o sea, Rafa era un tipo que por eso me gusta tanto, porque me siento muy como él. Yo nunca vi a Rafael Nadal rompiendo una raqueta, nunca vi a Rafael Nadal un partido que fuera perdiendo y simplemente se descontrolara, o sea, siempre los que ganaba y los perdía, tú lo veías como con la misma estructura. Entonces la garra que tenía Rafa Nadal, pues indudablemente sería ideal. El juego perfecto de Roger Federer, o sea, que es que eso era, o sea, eso es un relojito suizo, es la perfección de revés, de derecha, de volea, como que lo hace ver tan sencillo. Y definitivamente la mentalidad de Djokovic, o sea, es que es un tipo que incluso pues no se ha retirado, que yo creo que ya le toca este año, pero mentalmente y cuando él estaba en los momentos más críticos, o sea, yo creo que no existe un tipo que mentalmente sea mejor que él, esos tres. Y bueno, el Potro también me gustaba, de hecho mi hijo menor se llama Juan Martín, es por Juan Martín del Potro, porque la derecha era una vaina loca, o sea, yo también tuve la oportunidad de verlo jugar y era increíble, o sea, eso sonaba como si fuera un tanque de guerra sacando esa derecha. Entonces, eso me gustaría de armar un jugador. Me encanta lo que me cuentas. Creo que todo lo que nos compartes puede generarle demasiado valor a las personas que nos puedan estar viendo, que tengan ganas de emprender, que tengan ganas de escuchar buenos consejos. Creo que eso puede ser parte de un gran y muy buen consejo para las personas que quieran también tomar este camino, porque no todos lo toman. Yo no sé cuál será el porcentaje de personas que deciden emprender, pero estoy segura que es muy remoto y tal vez de ahí y mucho más mínima la brecha o el porcentaje de personas que emprenden y les va bien en su emprendimiento. Entonces creo que eso cuenta demasiado también de ti como persona, de ese empuje, de esas ganas, de tu inteligencia también, porque por supuesto conformar una organización que tiene estos resultados no se logra de la noche a la mañana, y eso es seguramente resultado del trabajo que tú has hecho contigo mismo, que se ve evidenciado en todo lo que viene sucediendo en Lozada. Bueno, para finalizar nuestro segundo bloque, quiero preguntarte, y es la diferencia entre una buena estrategia y una buena ejecución. Creo que buenas ideas hay en todos lados, todos tenemos ideas geniales. Tal vez la diferencia entre los que lo hacen bien y lo logran son los que logran hacer una buena ejecución. ¿Tú qué ves de la ejecución y de la estrategia? Uy, qué preguntas tan interesantes y tan chéveres. O sea, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es en la estrategia, en la planeación, también ser realista. Sí, yo, pues por mi experiencia, se han sentado muchos emprendedores que yo digo, pucha, como que es muy difícil. O sea, obviamente se vale soñar, pero yo creo que paso a paso. Entonces poner objetivos claros, objetivos cumplibles, medibles, para luego poderlos ejecutar. Porque muchas personas tienen sueños muy grandes, pero siento que los objetivos son muy cortos. Entonces, como que en un año ya quiero ser la empresa más grande de tal cosa y uno dice, pues las que llevan ahí llevan 100 años, pues sí, tú podrás ser muy pilo, muy soñador, pero también hay que ser aterrizado, ¿no? Entonces,
es como tener esa visión, tener esa estrategia, esa planeación que para mí es vital para todo y luego mirar es cómo se va a ejecutar, que no quede allá en el PowerPoint, en el Excel, sino realmente hacer la ejecución. Y la ejecución, pues tener claro cómo lo puedo ir midiendo, cómo lo puedo ir cambiando para buscar el objetivo. Bueno, vamos a entrar a nuestra última sección ya para aterrizar lo que hemos venido hablando en este espacio tan interesante. Es 3 errores clásicos que cometan los emprendedores que tú quieras compartir, que como seguramente lo van a vivir, se tienen que dar el espacio para vivirlo, pero yo les recomendaría que no hicieran 3 cosas. Bueno, la primera, como te decía anteriormente, ponerse metas que son muy difíciles de cumplir. Eso le pasa mucho a los emprendedores, que sueñan muy grande y hay veces se frustran a mitad del camino o arrancando el camino. Entonces, pues poner metas cumplibles y más bien alargarlas, o sea, ponerse metas a 1 mes, a 2 meses, a 6 meses, a 1 año e ir poco a poco trabajando en ellas. El segundo error que sí es el que siempre les digo es que no se llenen de gastos fijos. O sea, normalmente el emprendedor al principio se llena de gastos que son innecesarios. Va a sonar un poco irónico o contradictorio, pero por ejemplo irse a una oficina si todavía no tiene ventas, pues no tiene sentido. Pues no hay necesidad, o sea, a medida que tú vas creciendo, ahí sí vas pidiendo, pero tratemos de evitar los costos y gastos fijos al inicio del emprendimiento. Y obviamente siempre, o sea, siempre hay que gastar menos de lo que se ingresa. Y estructurarse bien, o sea, tener el conocimiento y del con quién se está metiendo, porque hay veces existen proyectos buenos, pero la sociedad como tal que la está llevando a cabo desde un principio es mal. Entonces, pues saberse asociar con personas que realmente se complementen con uno. Hay muchas veces se unen con personas porque simplemente tienen el capital y yo la idea, ¿sí? Pero eso es un desastre. Entonces, también hay que saberse rodear, tratar de evitar los amigos, porque normalmente uno hace las sociedades con amigos, pero eso es un error. O sea, de hecho dicen que uno tiene que volver amigos a los socios y no socios a los amigos. Y es de verdad, porque pues normalmente el amigo es chévere para ir a jugar fútbol, para ir a jugar tenis, para tomarse una cerveza, para pasarla chévere en ciertos espacios. Pero para trabajar y para montar sociedades, pues se necesita gente que tenga la misma visión de uno. Es muy diferente. Juan Camilo, bueno, y no hemos hablado de un tema importante y es la competencia. Sabemos que lo estamos haciendo bien, pero como siempre en la vida hay gente que también hace las cosas muy bien. ¿Qué tomarías de la competencia? ¿Qué traerías de la competencia Lozada? No, mucho. O sea, realmente, pues nosotros creo que tenemos como 3 niveles de competencia. Entonces, en el primer nivel están como el Roger Federer, Rafael Nadal de la contabilidad. Entonces está allí, pues está Price, Deloitte, KPMG, Ernst & Young, que son 4 firmas gigantes. Las admiro mucho, la verdad, o sea, la estructura que tienen, pues ya venden sus servicios solos, ¿no? Yo he entrado a investigar mucho de ellos y son compañías que llevan hasta 250 años en el mercado. Imagínate. Entonces son firmas que nacieron hace 200 años, imagínate ya, contabilidad. Entonces las admiro mucho. Me encanta la estructura que manejan, los papeles de trabajo, como ese tema estructural de esas firmas. Eso cuesta, me gustaría y trabajo mucho para que los ADA lleguemos algún día pues a tener esa estructura más como de organización, pero pues es un poco costoso, pero bueno, pues si no nos ponemos retos importantes, pues no. Totalmente. Después está un segundo nivel que yo creo que es en donde ya se encuentra los ADA, compañías y competencia como BDO, como Roswell. Bueno, ahí hay varios, yo creo que somos como unas 20 firmas. De esas sí, pues no, casi que estamos muy a la par. Yo creo que el tema del masivo que ellos manejan, que son más grandes en eso, me gustaría también como crecer y eso es como a lo nuevo que le vamos a apuntar. Si me preguntas, hoy en día los ADA, ¿para qué está? Es para eso, ya vamos a dar nuestro segundo paso, o bueno, nuestro 10º, no sé qué paso vamos a dar. Estamos organizando todo en los ADA Partners, pues para que realmente crezcamos y tengamos, no sé, una firma de unas 1000 personas en el país y pues obviamente ya con mercados en Latinoamérica. Estamos pensando en crear pues lo que es ahorita Venezuela con todos estos cambios que se están dando, Panamá, Miami y Perú. Por ahora ese es como el objetivo que... Venezuela está retomando fuertemente, estoy viendo que los inversionistas están regresando con toda, hay mucho que hacer allá. Ahorita tenemos un viaje, me voy para Venezuela para revisar ese tipo de mercado, porque ya nos quedó chiquito Colombia. Definitivamente, no, para allá vamos, sí, para allá vamos.
Sí, la idea es pues dar ese segundo paso y es ya pues internacionalizar la firma. Perfecto, Juan Camilo. No me queda más que agradecerte por este espacio, por tus valiosas respuestas. Como te decía ahora, sé que van a generarle mucho valor, van a ser muy enriquecedoras para las personas que van a estar viendo nuestro podcast en todas las redes sociales. Te agradezco muchísimo y nos vamos a Natalia, ver más gracias por el adelante, estoy espacio. segura. Sí, voy a ver todos los episodios y espero volver a estar por allá en el 30. Por supuesto, y nos vamos a ver con más Sí, emprendimientos. Bueno, hay vamos a mucho que llevar contar todavía. vamos a poner a prueba lo que estamos hablando. Claro Entonces, que sí. que me digas, bueno, ¿cómo nos fue con Venezuela y demás? Con Chile, con Panamá, Eso. con todos. Bueno, no me queda más que agradecerles. Mi nombre es Natalia Jaramillo. Los esperamos por Spotify, los esperamos por YouTube para que sigan viendo las siguientes temporadas de En el Sofá de Lozada and Partners, que ya se vienen consejos, emprendimientos y estrategias que seguramente les van a fascinar. Chao, chao.